días, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, el cual es potencia de fracciones. Para iniciar, vamos a tener en cuenta cuál va a ser el signo de la potencia resultante de acuerdo con el signo que tenga la base y la clase de número del exponente, bien sea par o impar. Para ello vamos a observar la tabla en donde vamos a observar que tenemos una base que puede ser positiva o negativa y exponentes que pueden ser pares o impares. De acuerdo con esos dos criterios, el resultado de la potencia va a tener un determinado signo. Entonces vamos a analizar la tablita. En la primera fila encontramos que si la base es positiva y el exponente es par, nuestro resultado de la potencia va a ser positivo. Si tenemos nuevamente una base positiva y un exponente esta vez impar, la potencia resultante va a continuar siendo positiva. Ahora, si tenemos una base negativa y un exponente par, nuestra potencia va a ser positiva. Pero si tenemos una base negativa y un exponente impar, el resultado de nuestra potencia va a ser negativo. Esto es importante tenerlo en cuenta para que al momento de resolver las potencias no cometamos errores y el resultado sea el correcto. Entonces, vamos a arrancar con las potencias de exponente positivo. Cuando tenemos un exponente positivo, vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a calcular el producto de la base por sí misma tantas veces como nos indica el exponente. Recordemos que la definición de potencia nos dice eso, que una potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como nos indica el exponente. En el caso de las fracciones, lo único que vamos a hacer o lo único que va a cambiar es que ya no vamos a tener un solo valor, sino dos valores formados por la fracción. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar repetidamente la misma fracción tantas veces como se indica en el exponente. Otra forma de resolverlo es teniendo en cuenta que si yo tengo la potencia de esa fracción, va a ser lo mismo que potenciar cada uno de los términos de la fracción, es decir, elevo a la potencia que me indica en el numerador y de la misma forma elevo el denominador a la potencia que me indica. Vamos a observar el ejemplo que está en la parte de abajo. Entonces, tenemos 3 cuartos elevado a la 2. Eso es lo mismo que multiplicar dos veces 3 cuartos, como lo tenemos aquí, 3 cuartos por 3 cuartos. Pero a su vez, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir aquí arriba, es lo mismo que elevar a la 2 el 3 y elevar a la 2 el 4. Eso nos daría 3 a la 2, 9 y 4 a la 2, 16, que es el mismo resultado que si hacemos la multiplicación. 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Ahora vamos a ver las potencias cuando tenemos un exponente negativo. Entonces, ¿cuál es el proceso para resolver una potencia de fracciones que tienen exponente negativo? Entonces, lo que hacemos es darle la vuelta a la base, es decir, colocar el denominador arriba y el numerador abajo, como podemos observar ahí en el ejemplo, y el exponente va a pasar de ser negativo a ser positivo. Luego ya el siguiente procedimiento es resolver la potencia como una potencia de exponente positivo. Vamos a observar el ejemplo que tenemos aquí. Entonces tenemos 2 tercios elevado a la menos 3. Entonces el procedimiento que nos dice es debemos darle la vuelta a la base, es decir, el 2 que está como numerador va a pasar a ser el denominador y el 3 que está como denominador va a pasar a ser el numerador. Y el exponente
lo cambiamos de signo, es decir, de estar negativo pasa a ser positivo. Luego lo resolvemos como una potencia con exponente positivo. Entonces, tenemos nuevamente dos opciones. Multiplicar repetidamente la misma fracción o distribuir la potencia para cada uno de los términos, tanto para el numerador como para el denominador. De cualquiera de las dos formas, pues vamos a llegar al mismo resultado. Entonces vamos a observar que si multiplicamos, vamos a tener 3 medios por 3 medios por 3 medios, que nos da como resultado 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, nos da 27 octavos. De la otra forma, decimos 3 a la 3 sobre 2 a la 3. 3 a la 3 nos da 27 y 2 a la 3 nos da 8. Vamos a observar un segundo ejemplo, entonces vamos a tener menos 4 quintos elevado a la menos 2. Esto es igual a, entonces le damos la vuelta a la base, nos quedaría 5 cuartos negativo, o sea, menos 5 cuartos, y el exponente cambia de estar negativo a ser positivo, es decir, elevado a la 2. Nuevamente lo resolvemos por los dos procedimientos, multiplicando entre sí o potenciando cada uno de los términos. Tenemos aquí menos 5 cuartos por menos 5 cuartos. Por ley de signos de la multiplicación, recordemos que menos por menos nos da más y 5 por 5 nos da 25, 4 por 4 16, nos da como resultado 25 16avos. En la parte de abajo, entonces lo hacemos por el procedimiento de distribución de la potencia, entonces vamos a tener menos 5 a la 2. Recordemos que en la parte de arriba, al iniciar, dijimos que si teníamos una base negativa con un exponente par, esto nos iba a dar como resultado una potencia par. Por eso tenemos menos 5 a la 2, nos da como resultado 25 positivo. Y en la parte de abajo entonces vamos a tener 4 a la 2 que nos da 16 para un resultado de 25 16avos. Ahora vamos a observar algunas propiedades de las potencias de fracciones. Entonces, la primera propiedad se llama multiplicación de potencias de la misma base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que si tenemos dos potencias que están multiplicándose y cuya base es la misma, si observamos tenemos a sobre b a la p y a sobre b a la q, es decir, la base es la misma que es a sobre b, entonces lo que hacemos es dejar la base y sumar los exponentes que tenemos. Vamos a observarlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces tenemos 3 cuartos elevado a la 5 por 3 cuartos elevado a la 2. Como es la misma base que es 3 cuartos, entonces dejamos la base, 3 cuartos, y sumamos los exponentes que serían 5 más 2. Eso nos daría como resultado 3 cuartos elevado a la 7. Nuestra segunda propiedad nos dice división de potencias de la misma base. Entonces nos habla que si tenemos una división de dos potencias que tienen la misma base, esto va a ser igual a dejar la base y restar los exponentes. Vamos a observar nuevamente el ejemplo para tener más claridad. Entonces tenemos 1 medio a la 8 dividido en 1 medio a la 3. Como tenemos la misma base, entonces vamos a dejar la base que es 1 medio y a restar los exponentes que son 8 menos 3. Esto nos da como resultado 1 medio elevado a la 5. Nuestra tercera propiedad se denomina potencia de un producto. Entonces nos dice que si tenemos un producto elevado a una potencia, recuerden que por producto entendemos una división, una multiplicación, perdón. Entonces, si tenemos un producto, o sea, una multiplicación de dos fracciones elevado a una potencia, esto va a ser igual a elevar cada uno de los factores de ese producto a la potencia que nos indicaban. Entonces vamos a observarlo mediante un ejemplo para tener mayor claridad. Tenemos 2 tercios
por 5 cuartos elevado a la 3. Entonces, esto va a ser igual a 2 tercios elevado a la 3 por 5 cuartos elevado a la 3. Es decir, se hace una distribución del exponente para cada una de las fracciones. Nuestra cuarta propiedad se llama potencia de una potencia. Entonces nos dice que si nosotros tenemos una potencia dentro de otra potencia, esto va a ser igual a dejar la base y multiplicar los exponentes de las dos potencias. Nuevamente vamos a verlo en un ejemplo para tener mayor claridad. Tenemos 3 quintos elevado a la 3 elevado a la 2. Entonces, vamos a dejar la base, que es 3 quintos, y vamos a multiplicar los exponentes, que en este caso son 3 y 2. Entonces nos va a quedar 3 quintos elevado a la 3 por 2, y esto va a ser igual a 3 quintos elevado a la 6, porque 3 por 2 nos da 6. Nuestra quinta propiedad se llama potencia de exponente 1 y nos dice que si tenemos una potencia, ¿cierto? Un valor cualquiera elevado a una potencia 1, el resultado va a ser el mismo valor que teníamos ahí, es decir, la misma base. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tengo un octavo elevado a la 1, pues el resultado va a ser un octavo, que es el valor de la base. Por último, nuestra sexta y última propiedad se llama potencia de exponente cero. Nos indica que cualquier fracción que tengamos elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. Entonces vamos a observar un ejemplo. Tenemos 10/35 elevado a la 0. Y esto pues nos va a dar como resultado 1. Bueno chicos, entonces espero que les haya quedado todo muy claro. A continuación vamos a desarrollar en el cuaderno las actividades que encontramos en esta imagen. Entonces, en el primer punto vamos a resolver las potencias que nos enuncian ahí, y en el segundo punto vamos a aplicar las propiedades que acabamos de observar para resolver esas potencias que nos dan ahí. Bueno chicos, espero que haya quedado todo muy claro. Recuerden que estoy presto a cualquier inquietud y que tengan una provechosa jornada.